Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Julieta Hernández y estamos desde su canal CDH TV. Y hoy, que es 11 de febrero, pues no solamente es 11 de febrero. No es un día común y corriente, sino es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ciencia y la igualdad de género son vitales para que se pueda generar los objetivos de desarrollo sostenible en toda la sociedad y en el mundo entero. Y en las últimas décadas se ha tenido a bien en el mundo entero hacer esta promoción o tratar de incentivar a las mujeres y a las niñas a que estén más pendientes y a que formen parte de la ciencia. Sin embargo, pues las mujeres han tenido todavía muchos obstáculos para que esto suceda. Y realmente es muy importante que reconozcamos, el papel tan importante que puede realizar la mujer, no solo como beneficiaria de la ciencia, sino también como portadora o como participante activa y que puede obtener estos cambios también en la ciencia y que puede generar cosas para que la ciencia cada vez avance mucho más y sea mejor, ¿no? Es por eso que también para nosotros es importante promover y tratar de generar cuestiones en relación a que las mujeres estemos siempre más cercanas a la ciencia. Y por eso el día de hoy tengo una súper invitada y sin más preámbulos se las voy a presentar. El día de hoy está con nosotros Xochitl Silvestre. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida. Excelente, pues muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes conmemorando esta fecha tan importante para todas las niñas, mujeres y en sí para las personas en general, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es correcto. Xochitl es ingeniera en sistemas computacionales, cofundadora de Cazadores de Estrellas AC y colaboradora también del proyecto de nanosatélite COTO. ¿Es correcto? Así es. Pues el día de hoy, Xochitl, te invitamos para conocerte porque nos parece muy interesante que me comentabas hace rato que tienes 23 años y entonces me parecía, dije, es demasiado joven quizá, pero qué interesante que mujeres de tu edad ya estén participando en la ciencia y estén logrando cosas de este tipo. Y te invitamos para conocerte, para hablar de tus proyectos, para saber por qué te interesa la ciencia. Muy bien, creo que en esta parte de por qué la ciencia, por qué nos vamos por este camino y demás, viene mucho la educación que tenemos en nuestra primera escuela, que es la casa, en este tipo de cuestiones de cómo nuestros padres nos van acercando a este tipo de cuestiones, igualmente a las artes, nos van acercando a conceptos tecnológicos, matemáticos, científicos, y de una u otra manera eso lo tuve por parte también de mis hermanos, de mis papás, que siempre estuvieron muy al pendiente de mi educación. En este tipo de cuestiones, pues bueno, a mí siempre me llamó la atención qué es lo que había más allá, lo que no podíamos voltear a ver, qué era lo que había sobre nosotros, por qué teníamos puntitos arriba que titileaban y que, bueno, por qué la luna nos estaba siguiendo cada vez que nosotros nos íbamos moviendo en el auto. Preguntas que en su momento quizá eran absurdas, pero tenían un trasfondo científico muy, muy grande. Entonces, creo que a partir de ahí nace este sentimiento de curiosidad por explorar lo que estaba a mi alrededor, por saber, por conocer. También en este tipo de cuestiones tuve mi abuela, que tenía un tallercito de electrónica en el cual reparaba aparatos y demás, y él para entretenerme era, tenga mija, el destornillador, deshaga lo que quiera, y ya no me molesta. Pero sí, claro, en ese tipo de cuestiones era como el primer acercamiento que tuve hacia este tipo de herramientas. Entonces, creo que es algo que igualmente incentiva a no temerle a este mundo que sí es difícil, pero es igual de fascinante. Entonces, en todos este tipo de conceptos, pues sí, siempre me interesó la parte de leer, de investigar, de estar buscando. Igualmente me operaron de la vista y tuvo un momento en el cual no pude salir al receso como se acostumbra en este tipo de cuestiones. Y entonces tenía acceso a la biblioteca de la escuela. Era como estar agarrando, estar leyendo prácticamente para estar gastando el tiempo en sumergida en este tipo de libros. Pero en sí ese gasto de tiempo fue una inversión para la parte de que a mí me gustaba, que me apasionaba, y el estar descubriendo parte del mundo que es tan fascinante. Así es, oye, qué padre y qué interesante, porque sí, por lo general, la familia influye mucho.
siempre lo que vas aprendiendo pues desde pequeño, si tu papá estudió esto, si tu mamá estudió aquello, siempre termina como por marcarnos una línea que muchas veces debemos seguir. Pero lo interesante aquí es que al final de cuentas a ti te gustó siempre la ciencia y no fue una cosa como impuesta, sino una cosa que te apasiona y que quieres seguir generando. Platícanos un poquito de estos proyectos que yo mencionaba al inicio. Es que te decía que me parece súper interesante este proyecto de nanosatélites. Claro. En este tipo de cuestiones, pues bueno, desde que estaba en secundaria estuve participando en concursos de innovación tecnológica y demás. Entonces ya desde ahí tenía como ese gusto por crear como proyectos, o sea, desde un método científico, estarlo desglosando, estar como checando los antecedentes, estar viendo todo este tipo de cuestiones. Igualmente en la parte de la preparatoria estuve en lo que fueron concursos de programación, los cuales agradezco demasiado a una maestra, bueno, a todos mis maestros, pero en específico a la maestra Daniela, que estuvo como al pendiente de todo lo que estábamos haciendo y ¿sabes qué? No puedo, no quiero, no me siento capaz de hacerlo. ¿Cómo de que no? Aquí tienes, póngase a estudiar. Sí, entonces ese tipo de cuestiones, ese tipo de ánimo que te dan personas externas, de una u otra manera influye en cómo te estás desenvolviendo en este ámbito. Entonces, es también la seguridad que se le da a las niñas, a las mujeres, en estar en un espacio respetuoso y para poder ejercer su talento, para poder ejercer lo que les gusta, lo que les apasiona. Porque si bien en todo este tipo de cuestiones fue algo para mí de forma muy natural, vi en otras personas que estaban igualmente conmigo, que se desanimaban, que bajaban los ánimos y que simplemente no se sentían aptas para esta área, cuando en sí era una barrera mental, claro, que en sí nos imponía en la misma sociedad en la que estamos, sí, como inmersos. Los estereotipos. Sí, ya después tuve la oportunidad de ir a un evento que se llama Talentland en Guadalajara. Conocí a un grupo de chicos que estaban desarrollando cuestiones del espacio muy, muy interesantes. Esos chicos actualmente tienen una empresa que se llama Derium Labs, que es muy importante a nivel nacional en cuanto a los tratos que están haciendo, los proyectos que están llevando, y espero de todo corazón que lleguen a la Luna, porque es justo uno de sus proyectos que están haciendo en la construcción de un rover llamado Jaguar. En este tipo de cuestiones, pues es la inspiración que tenemos de fuentes externas, para poder llegar. A partir de aquí me involucré en este tipo de proyectos de tecnología que involucraba la parte de la programación, la parte de, digamos, de sistemas de ingeniería, más bien de la parte del método. Y pues bueno, aquí empecé a vincularme con otro tipo de proyectos. También conocí qué es lo que se estaba haciendo aquí en México en cuanto al sector espacial, porque realmente cuando hablamos de una cuestión aeroespacial simplemente nos tornamos hacia los aviones y listo, hasta ahí queda nuestra percepción, y más como un país que tiene la parte de manufactura más que de diseño. Entonces me pareció muy interesante uno de estos proyectos, que fue la construcción de un nanosatélite que el propósito es la percepción remota, la toma de fotografías de nuestro territorio, y con esas fotografías se busca que tenga una utilidad mayor con lo que es ya la ciencia de datos, el análisis de las imágenes. Pero en este tipo de espacios me aceptaron para hacer mi residencia profesional. Estuve trabajando en lo que es la computadora de a bordo y actualmente estoy en la parte de la metodología, de lo que es sistemas de ingeniería, que es una de las áreas que a mí me gusta demasiado, porque partimos desde cómo se va gestando un proyecto a cómo logramos el éxito de este proyecto. Cada una de las partes y el conjuntar cada uno de los subsistemas que están trabajando es como el centro de toda esta gran maquinaria que está funcionando. Entonces es uno de los proyectos que se tienen, que los invitamos que lo sigan, es el proyecto Caoto, que a veces suena como, nos preguntan, ¿por qué el nombre Caoto y demás? Pero significa en otomí saltamontes, haciendo referencia al gran salto tecnológico que tendrá este proyecto para México. Qué interesante. Y fíjate, yo de hecho no lo estaba leyendo como Caoto, y si lo lees así piensas que es por una palabra de origen oriental,
mucha gente lo puede relacionar con eso, pero dices que es una palabra otomí. Así es. Queremos como tomar estos conceptos de, bueno, nuestros ancestros aquí en México pues justamente miraban a las estrellas, por ello estaba la parte de los sembradíos, estaba la parte de la fertilidad y demás, por eso se guiaban, o sea, la parte de las estrellas, lo podemos ver en las pirámides y demás, que quisimos tomar estos conceptos y plasmarlos en esta manera. Igualmente, estamos colaborando en otro nanosatélite por parte de la Asociación de Cazadores de Estrellas. Este nanosatélite lo que tiene es el estudio de la ionosfera, que es muy importante para nosotros, o sea, cómo afecta los rayos solares a nuestra vida diaria. Es el astro rey que tenemos aquí, pero no sabemos cómo nos llega a afectar de una u otra manera. Ahora que tenemos, digamos, la parte de los electrónicos, que igualmente son ondas que se están transmitiendo y pueden ser afectados por estas grandes tormentas geomagnéticas. Entonces, el propósito de este nanosatélite es justamente el estudio de estos rayos. Entonces, pues bueno, ya a partir de todo esto es como se puede estar involucrando poco a poco México en esta gran carrera espacial que estamos viviendo el día de hoy. A veces vemos, pues sí, cohetes, los trabajos enormes que están haciendo por parte de las diferentes agencias espaciales, pero es muy importante nosotros como país aprendiz qué es lo que estamos haciendo y cómo no nos podemos dar la osadía de dejar el talento atrás simplemente por unas cuestiones de género, por cuestiones de ideologías, pues por cuestiones de creencias, sino que si de por sí la ciencia y la tecnología es un área muy difícil, necesitamos la colaboración de todos para lograr el éxito. Entonces es justamente lo que se busca, lo que se trabaja en este tipo de proyectos. Si se puede hacer es porque se tiene el talento, porque se tienen las habilidades para hacerlo y simplemente si sabes hacerlo lo vas a hacer a la perfección. Entonces es algo que se busca, es algo que se aspira y pues sí, o sea, lo que creo y lo que me gustaría traer para México. Wow, de verdad que estoy, ¿cómo lo puedo decir? Emocionada, anonadada de escucharte hablar porque como seres humanos, muchos de nosotros perdemos esa capacidad de asombro y ahorita que mencionas cómo la ciencia puede darnos estas oportunidades de ver cosas tan simples y de poder investigar cómo es que funciona el mundo entero, ¿no? Y digo, realmente es impresionante, interesante, no sé cómo decirlo, pero sí, me siento muy emocionada de que estés aquí y que nos estés platicando todo esto acerca de los proyectos y escucharte hablar de ciencia de esta manera, pues realmente me siento muy, muy afortunada. Y me gustaría que nos comentaras qué es lo más importante para ti cuando decides participar en un proyecto, cuando decides crear un proyecto, ¿qué es lo que tú consideras que es lo más importante al iniciar en este tipo de proyectos? Uy. La parte de importancia es muy difícil, porque primero es el grado de dificultad que vamos a estar enfrentándonos, las posibilidades de éxito que tenemos en este tipo de proyectos, porque pues bueno, es muy difícil conseguir el capital. Sí, todo. Sí, en este tipo de cuestiones, pero también hay algo muy importante que es el beneficio que traerá para las demás personas. Muchas de las cuestiones no es qué tanto ha hecho esta persona para sí mismo, sino qué tanto ha hecho esta persona para beneficiar a la comunidad o a las personas en general. Muchas de las cuestiones que hemos hecho es que la tecnología no debe de servir a un gobierno, no debe de servir a una persona en específico, sino que debe de servir a la humanidad. Es justamente para esto. El desarrollo de la ciencia, de las matemáticas, de todo en general, es para no ser la persona más inteligente del mundo, no es para ganar cientos de premios, sino que es para cambiar y convertirte en una mejor persona que pueda aportar. Eso es, creo que lo más importante que podemos estar haciendo del lado de la ciencia. Lo que nos ayuda, digamos, como personas, es a ser mucho más críticas al hecho de fundamentar todo lo que estamos haciendo, a no aceptar las noticias simplemente porque lo estamos viendo, sino que investigarlas, ver el trasfondo, ver el porqué de cada una de este tipo de cuestiones y pues bueno, es
justamente eso. O sea, la importancia radica en muchas cuestiones, pero también en qué tanto va a impactar en el área en la que me estoy desenvolviendo, en mi carrera, en todo. O sea, es como todo este tipo de ejes en los que se va a estar fortaleciendo. Pero pues bueno, también para ver este tipo de importancia es en qué tanto va a repercutir en la pentahélice, que es lo que tenemos que considerar siempre, que es el medio ambiente, lo que es la sociedad, lo que es el gobierno, lo que es desde el área de la academia y lo que es la sociedad. Entonces no puede ir solamente beneficiando a uno de estos ejes, sí, claro, sino que tiene que ser algo integral para, pues bueno, justamente que este proyecto tenga el éxito que queremos. Es correcto, y justamente sin querer contestaste otra de mis preguntas, que era en relación a qué querías lograr tú en este ámbito de la ciencia, y ahorita que mencionas que lo importante es que la ciencia podamos obtener un beneficio para la sociedad, que esto que nosotros estamos construyendo, que estamos proyectando, que estamos logrando hacer, al final de cuentas resulte en algo bueno para alguien y cambie la vida de esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la ciencia en sí tu vida como mujer, pues? Bueno, en sí yo lo he visto como de una forma muy natural, como comentaba. No es como si lo pudiera separar, sino que mi vida ha sido con la ciencia, ha sido con este crecimiento en la tecnología, viendo cada uno de los cambios que se han dado en nuestra vida cotidiana, pero es que eso lo veo ahorita, en este momento, pero no vemos el trasfondo histórico que tiene todo este momento de todas las personas que han estado luchando, que han estado, pues sí, al pie del cañón, para que ahora yo pueda ir a una escuela a estudiar, para que ahora tenga acceso a los libros que tanto me gustan, a que ahora mi trabajo sea valorado y pues bueno, que aún seguimos en esta lucha de igualdad de salarios, de igualdad de los derechos que se están teniendo, en esta paridad que se busca, que se anhela tanto, pero que, digamos, de una u otra manera, ya no sé, me parece un poco absurdo que aún estemos en este tipo de cuestiones, que se tenga que estar como recordando de que lo que se tiene que valorar es el talento individual de cada una de las personas como persona, no como mujer, no como hombre, porque no es algo que se tenga que estar en lucha o en pelea, sino que somos un equipo conjunto que tenemos que dar soluciones a las cosas. El mundo tiene demasiados problemas, demasiados, entonces tenemos que estar dispuestos a generar este grupo, esta colaboración, para que, bueno, demos solución a esos grandes problemas. En este tipo de cuestiones, obviamente he tenido grandes referencias aquí en México, como por ejemplo lo que es la doctora Julieta Fierro, que es una gran divulgadora científica, que de niña me gustaba verla demasiado en televisión cuando hablaba de todo este tipo de cuestiones de estrellas, digamos, de este tipo de conocimiento. Pero también está la maestra Matalobos, la doctora Matalobos, que fue justamente la primera física aquí en México. Y bueno, de ella fue de que yo no soy físico, soy física. Ahí es donde esa última letra, esa última A, hace la gran diferencia, porque la historia nos lo debe en todo lo que hemos estado viviendo. Tenemos la gran historia de, por ejemplo, de las grandes matemáticas, geómetras que había en Egipto, y que también hubo en Grecia, la historia de Hipatía, que fue una gran matemática, una gran filósofa y que murió de una manera realmente horrible. Tenemos historias como ellas que no queremos que se repitan, y justamente para esto nació un movimiento que se llama Matilda, el fenómeno Matilda, que es darle visibilidad a todas aquellas mujeres en el ámbito de la ciencia que han sido borradas, que han sido como tal excluidas de este panorama. Entonces, pues bueno, de ahí es donde también logro ver y digamos conmemorar a cada una de esas personas que estuvieron su lucha individual como científicas, que, o sea, lo que estaban haciendo era un cambio radical a lo que estaban haciendo, pero aún más porque estaban luchando contra esa sociedad que desvalorizaba su trabajo. Así es. Entonces, es todo ese tipo de cuestiones. También tenemos a Katherine Johnson,
que fue una de las mujeres que ayudó a que el hombre llegara a la luna. Pues sí, lo que se conocía como las computadoras de esta área de que estaban anteriormente en lo que era NACA, lo que lo que se conoce ahora como NASA, en todo este tipo de cuestiones, cómo estuvieron involucradas, porque uno, cobraban menos que los hombres, y dos, simplemente era cómo el ambiente se fue abriendo, digamos, no de la manera que esperábamos, para las mujeres, ¿no? Como algo natural, como algo que nosotros estábamos esperando, sino que se tuvieron que forzar ciertas cuestiones, doblegar ciertos pensamientos que se tienen aún en estas épocas, y pues bueno, es algo que teníamos que estar como verificando. Tenemos, por ejemplo, la historia de Rosalind Franklin, que fue una de las personas que ayudó a la parte el ADN. Todo este tipo de estudios se los debemos a ellos, pero sus estudios los tomaron sus colegas, bueno, ni siquiera eran sus colegas, y lo tomaron a su nombre y le eliminaron de ese proyecto. Igualmente con Shin-Chung Wu, que fue una de las colaboradoras en la física de partículas, estuvo colaborando en lo que es el proyecto Manhattan, y igualmente sus colaboradores la borraron de esa investigación y quedó, digamos, para ellos, y les dieron el premio Nobel. Entonces, como este tipo de historias tenemos muchos. Muchísimas, de verdad que sí hay muchas historias donde esto ha sucedido y por muchísimos años ha seguido pasando, ¿no? Así es, y es justo, digamos, en esta época lo que nos toca a nosotros, digamos, como personas en ciencia, como humanidad, procurar que no existan más Matildas al día de hoy. De que esto no siga pasando, de que el trabajo de cada una de las personas sea respetado y valorizado como debe de ser. Porque pues bueno, es lo mínimo indispensable que debemos de tener en nuestros trabajos. Por supuesto. Sí, digo, y me emociona mucho escucharte hablar de estas cuestiones, porque al final de cuentas estos estereotipos que se siguen creando y que no hayamos alcanzado la igualdad de género todavía, es por eso que seguimos luchando y es por eso que seguimos intentando visibilizar estas cuestiones y que de cierta manera estemos como que abriendo esa brecha para que otras mujeres estén haciendo lo que les gusta y que no tengan miedo y que digan, este es mi trabajo y se va a reconocer justo como debe ser. Porque como bien lo mencionabas tú, pues es lo mínimo que merece cada ser humano, ¿no? Que su trabajo sea reconocido sin importar el género, sin importar ninguna otra condición, más que el talento, más que su trabajo ya realizado. ¿Tú consideras ya que en este momento la discriminación ha sido mucho menos en la ciencia para las mujeres o seguimos todavía con estas cuestiones y todavía con estos obstáculos duros y todavía batallando para que se abra este espacio para las mujeres? Bueno, es un trabajo continuo, es algo que se llegaron demasiados siglos, digamos, con este tipo de pensamientos, y bueno, sería muy difícil cambiarlo de un día a otro. Es algo que debemos de estar trabajando desde diferentes enfoques, desde cómo se educan a los niños, a las niñas, el cómo nosotros estamos trabajando con nuestros compañeros en una clase, el cómo se está trabajando con los compañeros en un trabajo, en cómo se está valorizando cada uno de estos esfuerzos que se hacen en conjunto. Entonces es algo que lamentablemente aún no se ha erradicado, es algo que aún no hablamos, ¡ay, qué vintage!, ¿no? Es algo que pasaba hace siglos, sino ojalá que... pudiéramos decir eso. Sí, pero es algo que aún sigue pasando, lamentablemente. En este tipo de cuestiones, creo que nos corresponde mucho en exigir el cómo se está trabajando desde nivel preescolar con los ámbitos de ciencia y tecnología, el cómo se enfoca la educación igualitaria para niños y niñas, en cómo, digamos, este enfoque que se tiene hacia los mismos juguetes con los que se están acercando. Los niños tienen sus carritos de remolque en los que pueden estar jugando, con todo este primer acercamiento que se tiene a la ciencia, pero bueno, a partir de aquí es también el cómo igualmente trabajamos en la autopercepción de cada una de las niñas.
hay algo que se llama la regla de la modestia, y es algo que se asume a las niñas a partir de los 6 años, es porque ya se formó un concepto desde los 0 a los 3 años, el cómo ve a mamá y a papá. También el cómo en la primaria, en todo este tipo de cuestiones, se empieza a la percepción que se tiene de ella misma, y el cómo en la mayoría de los casos se llegan a percibir menos inteligentes que los niños en esta edad tan básica que son los 6 años. Entonces, el cómo se les obliga a estas niñas a ser modestas en sus conocimientos y en sus capacidades. Y a la contraparte de los niños es como que sí, mijo, presúmala. O sea, de ustedes inteligentes, guapos y demás. Todo. Y a las niñas lo que se les premia es el ser bonitas en ese momento. Entonces, vamos a trabajar desde ese ejercicio en casa, el cómo valorizamos la inteligencia en una mujer y la inteligencia en un hombre. Debe ser un enfoque equitativo, un enfoque igualitario, en este caso, para ya no estar tras esa regla de la modestia. Está bien en ciertos casos, sí, pero hay logros que se deben de cacarear, como se dice, hay logros que se deben de exhibir y valorizar como se deben. Entonces, no enseñemos a las niñas a ser modestas en sus habilidades. Si son buenas, que lo sean, que lo demuestren y que obtengan ese mismo reconocimiento. Entonces, creo que es algo que se debe de estar trabajando desde niveles muy, muy básicos, el cómo se está haciendo en la primaria, en la secundaria igualmente, cuando empiezan todos este tipo de cambios. También es muy importante en recalcar en cuanto al estado mental que se tiene en este tipo de enfoques de la ciencia y la tecnología. Hay cosas que sí van a ser más difíciles o más fáciles para diferentes talentos, sí, pero pues es ese enfoque, exacto, es simplemente de que la ciencia y la tecnología sea una opción, y porque simplemente no te gusta no la tomas, y no porque es un impedimento. Es correcto. Ese es el punto al que quería llegar después de todo esto, de que si no eliges una carrera que sea como ingenierías, de ciencias exactas, todo este tipo de cuestiones, no hay problema. O sea, es lo que a ti te gusta, lo que te nace, lo que estás desarrollando, son tus habilidades, cada uno tiene diferente tipo de inteligencia. Y está bien, pero no lo hagas simplemente porque lo concibes como algo difícil para ti o algo para lo que simplemente te dijeron desde chico que no eras capaz, claro, sino que sea una opción y la descartas porque tú quieres, no porque la sociedad así te lo está marcando. Así es. Fíjate, siempre hemos como que percibido que hay, bueno, la sociedad nos ha hecho creer justamente esto, que hay carreras que son para hombres y carreras para mujeres. Yo estudié una licenciatura en matemáticas aplicadas y años antes de que yo me graduara en esta licenciatura, se graduaban 10 hombres y una mujer, ¿no? Porque a veces como mujeres ni siquiera podíamos pensar en que podíamos estudiar matemáticas o ciencias o biología o bioquímica, no sé, todo este tipo de carreras que al final de cuentas son interesantes y que nos guste o no, van cambiando el mundo, van cambiando la sociedad, van cambiando en cómo vamos creciendo como una sociedad, y no solo en cada estado, en cada país, sino en el mundo entero, ¿no? Y cuando yo me gradué, éramos 10 mujeres y un solo hombre. Entonces realmente pudiera mencionarse una cosa muy pequeña, pero para nosotras que estábamos ahí como mujeres, fue realmente muy, muy importante que dijéramos, bueno, esta vez fue una generación de muchas mujeres las que les gustan las matemáticas y les interesan las matemáticas y quieren estar aportando cosas en la ciencia. Entonces, ¿cuántas chicas hay en tu generación que dijeron, yo quiero estudiar ingeniería en sistemas computacionales, ¿verdad? Porque muchas de las veces dices, pues una o dos, o nada más somos 3, o no sé, está lleno de chicos varones, pero al final de cuentas, una o dos mujeres siempre vamos a poder hacer el cambio en estas cuestiones, ¿no? Un mensaje que tú quieras dar a las niñas, a las mujeres, para que, como bien lo mencionas tú, elijan la carrera que les gusta y que no sientan que existe este obstáculo de decir, bueno, esta no es una carrera para mujeres, tengo que elegir otra cosa, aunque a mí me llame la atención, porque digo, al final de cuentas todos, como niños o como niñas, siempre hemos
tenido como este sueño de llegar a la luna o de, no sé, de ser astronauta. Digo, si tú le preguntas a muchos niños van a decir, bueno, yo quiero ser astronauta, ¿no? Pero danos un mensaje, por favor, para motivar a estas niñas y mujeres a que sigan siempre sus sueños. Bueno, en este tipo de situaciones es como una frase y la mente se te borra. Ya sé. Y dices, entonces, ¿qué les digo? Es simplemente de que no se dejen influenciar por factores externos. Ustedes conocen más que nadie las capacidades que llegan a tener dentro de cada uno de ustedes. Entonces confíen en su instinto, confíen en que son capaces de realizar las cosas. Cuando no lo son y les gusta, no se den para atrás. Es simplemente más trabajo dedicarse en esa área, porque es fascinante. Simplemente mantener ese asombro que tenemos desde niños, mantener esa curiosidad que tenemos desde que estamos tan pequeños y empezamos a hacernos preguntas. No las dejen de lado, esas preguntas diarias que tenemos, sino que traten de buscar, ok, ¿por qué cierta cuestión o por qué tal cosa? No lo dejen morir, simplemente investiguenlo, ya tienen ese conocimiento y así van alimentando a su niño interno, van alimentando a esa curiosidad y bueno, más que nada, nunca dejen que alguien haga menos su trabajo, porque sí nos toca estar luchando, sí nos toca estar peleando, pero no estamos peleando contra los hombres o no estamos peleando contra cierto tipo de cuestiones, sino que estamos peleando por crear una humanidad mejor. Estamos bajo el mismo objetivo, que es crear un mejor tejido social con mejores condiciones para todos, porque como dije en un inicio, tenemos demasiados problemas. Enamórense de ese problema y busquen una solución. Entonces es más que nada eso, de que comprendamos que cada uno tiene su lucha interna y no volvamos más difícil esa lucha por un conflicto que tenemos nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, que hacen menos a una persona por el simple hecho de su género, de su idioma, de su sexualidad, etc. Entonces es valorar cada una de las habilidades que se tiene, digamos, agruparlos y trabajar en conjunto. Muchas veces es eso. Y pues no sé, no es un mensaje en concreto, pero es siempre, ustedes más que nada van a conocer lo que son capaces de hacer. Así es. Y tengan la paciencia para poder lograr sus objetivos. Vincúlense con personas que ya tengan este camino, que ya tengan este tipo de, digamos, ya superaron ese tipo de barreras, claro, porque van a ser fuente de inspiración para ustedes. Busquen referencias en la historia que las ayude y con las que se sientan, digamos, afines, porque a fin y al cabo es como, si esta persona pudo hacerlo, yo también. Así es como buscar estas referencias y pues bueno, más que nada eso, ayuden a formar un mejor mundo. Es correcto, Xochitl. No me quiero despedir de esta entrevista sin preguntarte ¿a dónde va Xóchitl Silvestre? ¿A dónde quiere llegar Xóchitl Silvestre en la ciencia? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿O cuál es tu más grande sueño? Y que tú puedas decir, si yo logro esto, me siento realizada como científica, como mujer, como persona y como parte de una humanidad integral, ¿no? Es muy difícil porque cada vez que vas logrando un reto, el siguiente reto es aún mayor. Es algo muy natural del ser humano, la parte de la ambición en cuanto al talento, en cuanto a lo que puedes llegar a hacer, llegar a ver tus límites reales. En este tipo de cuestiones a mí me gustaría ayudar demasiado a que las ciencias aeroespaciales no sean simplemente algo que soñamos, algo que vemos en las noticias. Bueno, sí, estamos viendo a Blue Origin, estamos viendo SpaceX. ¿Y por qué no vemos una empresa de aquí de México o digamos una NASA mexicana, por así decirlo? Sí. Que sea, digamos, hecho por talento local, que esté hecho por talento mexicano, porque hay demasiado, y ayudar a fomentar estas ciencias, por así decirlo. Con lo que a mí me gustaría demasiado es eso, de que aquí no se tengan que ir a otros países para demostrar que son buenos, tener un buen salario que sea digno, y no, digamos, en este tipo de cuestiones es muy difícil. Pero es algo que nos corresponde a las personas que nos gusta demasiado. A veces oímos esa idea de hay que huir de Latinoamérica,
Pero sí. Aquí es donde entra ese tipo de cuestiones. A mí, ¿qué es lo que me gustaría aportar para, bueno, ya no ir, sino que Latinoamérica sea una opción? Es correcto, para que esto cambie. Exacto, no es solamente dejar así por dejarlo, sino es yo como persona qué es lo que puedo aportar para cambiar esto. De ahí nace también la parte del concepto de cazadores de estrellas. Lo que nosotros estamos buscando es, de forma aquí en Durango, fomentar a la observación de los astros, de que los niños tengan ese primer acercamiento a un telescopio, de que le muevan sin miedo, de que no importa que lo deshagan, está para eso, está para que le aprendan a mover, sí, justamente para que nazca en ellos esa chispita de científico, esa científica de persona gustosa de la tecnología, porque no es nada más mover cables, no es nada más codificar por codificar, sino que ese código debe de tener un propósito. Así es. Entonces, eso es con lo que yo me sentiría a gusto, de que independientemente de los proyectos que llegue a tomar a futuro, tenga un impacto en las ciencias aeroespaciales aquí en México. Actualmente estoy por titularme en lo que es mi carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y procederé a una maestría en lo que es Sistemas de Ingeniería. Wow. Y pues bueno, esperamos que todo salga bien. Por supuesto es algo que, sí. que me gusta, que me apasiona y no es algo que pienso dejar a la ligera. Entonces, de mi parte, con lo que pueda apoyar a las personas y me contactan y demás, es como orientar, como dar información de dónde pueden acudir si les interesa estos temas de ciencia, de estos temas de tecnología, porque es algo que nosotros debemos de hacer. Estamos para compartir, estamos para ayudar a otros. Quizá es un área que yo no voy a poder desarrollar, entonces esa información a mí quizá en este momento no me sirve, pero a otra persona le puede servir y puede lograr algo con ello. Entonces estoy en esa disponibilidad para las personas que estén interesadas y pues bueno, eso sería como dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Xochitl, de verdad que muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, porque esta entrevista no solo nos abre y nos da esta apertura que tú tienes, porque además de que eres una mujer súper inteligente, eres una mujer sensible, una mujer preocupada por los demás jóvenes, por la sociedad, por México, por avanzar y porque, como bien dices tú, podamos crear cosas maravillosas en nuestro país y que ya dejemos de estar diciendo que en México no se puede, que en Durango no se puede. Por supuesto que se puede, y se puede gracias a mujeres como ella y a muchas otras mujeres que están logrando avances en la ciencia. Y no solo mujeres, también hay muchos hombres que están luchando. Pero como bien decías tú, somos un equipo, y somos un equipo que como sociedad debemos de caminar y debemos de estar siempre juntos y unidos, porque ustedes saben que unidos se logra más, aunque suene así como que ya muy dicho y muy sonado, pero se dice tanto porque es la realidad, ¿no? Y me gustaría invitar al doctor Marco Antonio Huereca Díaz que entrara aquí para platicar un poquito con nosotros. Ya está de este lado, él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctor, bienvenido, adelante por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues un gusto tener aquí a una joven mujer que ha sido un gran talento, que nos está marcando una pauta muy significativa. A nuestra amiga Xochitl Verónica Silvestre Gutiérrez, es correcto. 23 años, ¿verdad? Sí. Egresada del Instituto Tecnológico de Durango, que compartimos Naciones Unidas, y nosotros tomamos estos días de referencia para reflexionar la importancia de situaciones importantes. El talento no tiene género. Así es. Compartimos, como contigo, esa campaña de No More Matilda, no más Matildas, inspirados en Matilda Joslyn Gay, que nace en 1826, muere casi en 1900, y ella es de las primeras que empieza a cuidar el voto de las mujeres, una postura en contra de la esclavitud, pero sobre todo es la primera que hace señalamientos de discriminación en la mujer en el término de la ciencia. Entonces esa campaña que se maneja internacional, que compartimos, de No Más Matildas, porque es reciente, surge en 1993, para reflexionar esa discriminación o ese trato disparejo. Así es. Que generaba que las mujeres en el ámbito científico, y yo creo que casi en todos los ámbitos, pero sobre todo más ahí, pasaban al olvido y los trabajos eran canalizados, en este caso, por los varones.
Por eso la importancia de este día. Y quiero agradecer a Julieta, que también me agrada. Julieta no solo es el equipo de la comisión, ella también estudió una profesión, como ahorita decías, matemáticas, que a veces no era muy habitual. Sí, así es. Yo fui legislador y me tocó éramos 24 varones y una sola mujer. En esa desproporción, me agrada ahorita que hay avances en la paridad de género, que ahorita por lo menos estamos hablando de un 50 y un 50% en esto de oportunidades. Pero qué importante, vuelvo a reiterar, la presencia de Xóchitl para mandar ese mensaje, ¿no? Me gustó ahorita que dijeras que rompiéramos esos estereotipos que dices que a la mujer la valoras por la belleza y a los jóvenes por la capacidad. No, como lo dije al principio, el talento no tiene género. Y vuelvo a decir algo muy importante que lo hemos compartido aquí en nuestro espacio, Xóchitl, valorar nuestros talentos. Creo que es una campaña que hemos estado haciendo conciencia. Julieta, que aparte de ser capacitadora, también ha participado en cuestión del ámbito artístico-cultural, y a veces no apreciamos a nuestros talentos. Hace una semana estuvo también un artista que pinta con los pies, decía que valoraban más su trabajo fuera de Durango. Pues tenemos que romper esos matices. Hay que valorar nuestros talentos en el ámbito cultural, deportivo, científico, y sobre todo, vuelvo a decir, en este caso, mucho más en este sentido, bueno, buscando, porque a veces el camino de la mujer es más difícil. Yo en el ámbito tenemos 3 campañas permanentes, pero una se llama, en este caso, en contra de la violencia contra las mujeres, el Pacto por Respeto a Mujeres y Niñas. Estadísticamente está comprobado que una mujer tarda más en llegar a su trabajo o a la escuela, pero cuestiones de género. Tiene que buscar la vía más segura, que posiblemente es la más lejos, hasta su vestimenta para salir y trasladarse. Entonces no se vale que a veces en situaciones de un mismo trabajo se le paga más a un varón. Y si hablábamos en términos socioeconómicos, que si la pobreza tenía un rostro, el rostro sería de una mujer. Cuando producen más del 60% de los alimentos, pero únicamente reditúan el 10% de todas esas ganancias, y cuando estamos hablando de que únicamente poseen el 2% de todo el patrimonio que hay en la tierra, todo está el 98% a los varones. Entonces, qué importante, y vuelvo a decir, Xóchitl, ese logro que has hecho egresadamente, orgullosamente, de una institución que valoro y aprecio mucho. De hecho, su directora aquí hace poco estuvo aquí. De hecho, nos está ayudando en una campaña de difusión también. Pero de saber que sí se puede. Yo tenía compañeros del tecnológico, y parecer que estudiar en el tecnológico te dan un boleto para irte de Durango. Entonces, no, me gustó mucho esa postura de que podemos transformar, evitar esa fuga de cerebros. Pero vuelvo a decir, valorar y retomar la importancia de nuestros talentos. Y qué importante tener íconos o figuras como tú, Xóchitl, que permitan decir que sí se puede. Quiero decirte que el año pasado, en esta fecha, el tema que más se vio fue en este caso el mismo tema que estamos tomando, y nos llamó mucho la atención, que había tenido mucha incidencia, muchas vistas y el tema que habíamos tenido en este caso de la mujer y la ciencia, la niña también. Entonces, qué importante eso es. A veces piensa uno que no, pero la gente, los cambios se van dando paulatinamente. Entonces, no me resta más que agradecerte, invitándote. Nos sumamos permanentemente en esos cambios de no más efecto Matilda, que evitar esa no valoración, en este caso a las mujeres. Estadísticamente comentaban, porque por lo general los logros hombres se los dan, en este caso a los varones. Lo vemos también históricamente en el máximo reconocimiento que se entrega, que es el Nobel, la desproporción, y también del jurado, de la academia. Entonces, poco a poco estamos generando un mundo más incluyente y accesivo, donde todas y todas tengamos las mismas oportunidades, que es lo que trabajamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y invitamos aquí a Xóchitl también, que nos pudiera ayudar en todas las acciones. La felicitamos. Esos logros, esos triunfos nos hacen tanta falta a los duranguenses. Así es. Entonces, aquí recibes todo el reconocimiento, y a nombre de todo el equipo que integramos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me permito entregar este reconocimiento a la Ingeniería de Sistemas Computacionales Xóchitl Verónica Silvestre Gutiérrez, cofundadora de Cazadores de Estrella AC y colaboradora del proyecto Nanosatélites Kioto, ¿no? Te quería pedir aquí a la directora de capacitación, aquí anda también, para que me acompañe también
aquí quiero decirte que tenemos los puestos directivos, en este caso, de 6 puestos directivos, 5 son mujeres. Y alguien me dijo, y lo quiero decir también porque es muy importante, no solo porque sean mujeres, sino porque es un personal muy capaz. Y creo que hemos dado ese mensaje, porque tenemos una campaña de respeto, de erradicar la violencia contra las mujeres, pero también ponemos el ejemplo en las funciones administrativas. Entonces, de esos puestos, solo uno lo ocupa un varón. Entonces, la verdad, creo que es una comisión diferente y eso se debe a la confianza de la gente. Es aquí, en este caso, con Berenice como directora de capacitación, como Julieta como directora del canal, bueno, José, jefe de comunicación social, saludos a Alex en cámaras, también Rogelio y a Dani el máster. Por lo que hemos entregado, yo quisiera que se lo entregara aquí la directora, por favor, este reconocimiento. Gracias. Y lo Gracias. pruebo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la ingeniera en sistemas computacionales Xóchitl Verónica Silvestre Gutiérrez por su brillante participación en la plática Las aportaciones de la mujer en el campo científico. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu mensaje. Nos gustó mucho escucharte. Así es. Pues ahora nada más, pues cerrar ahí, le podríamos hablar en este Claro caso que sí, Julieta, con gusto. que cerramos la transmisión. Pues no me resta más que agradecer a todos los presentes, a la maestra Berenice Valenzuela, al doctor, a Xóchitl por haber aceptado esta entrevista, por haber participado con nosotros y desde luego a todos los compañeros que están detrás de cámaras, que sin ellos, créanme, que esto no será posible. Gracias a Alex, a José, a Dani y a Rogelio, que también están por ahí en el máster, y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron en esta transmisión. Y recuerden que la mejor manera de festejar, y no festejar, sino conmemorar un día importante siempre, será con el respeto a los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo en la próxima. Gracias. Gracias.